¿Qué tal, amigos de Revista Logia? Me da muchísimo gusto volver a encontrarme con ustedes. Pues estamos muy contentos de que esta sección de entrevistas ha tenido un gran éxito. Y bueno, pues hoy les tenemos algo muy especial. Estamos con la presencia de un investigador en temas de masonería y se trata ni más ni menos que de Rodolfo Reyes. Muchas gracias, Rodolfo, por acompañarnos aquí en Revista Logia. Al contrario, Ricardo, me da mucho gusto saludarte y saludo desde luego con mucho afecto a los lectores de la revista Logia, una revista que circula en el ámbito no solo de los francmasones, sino en un público más abierto, interesado en conocer estos temas que son de interés para la institución, pero también de interés para la gente. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Pues mira, yo conozco que tú eres egresado de la Escuela de Economía, eres economista, precisamente cuando fue directora Ifigenia Martínez. Así es. ¿Es correcto? Entonces la maestra Ifigenia Martínez de Navarrete era la directora, y entonces era Escuela Nacional de Economía, hoy es Facultad de Economía. Estamos hablando de 1968, un momento crucial para la historia de México, que sin duda abrió caminos nuevos y cerró caminos viejos, caminos que quizás todavía viejos anden deambulando como fantasmas. Sí, Escuela Nacional. ¿En esa época tú ya eras masón? 1968 no, todavía faltaba un poco. ¿Y cómo es que llegas a la masonería? Platícanos un poquito. Precisamente un amigo que estudió economía, y estudió economía también en la Universidad Carolingia de Checoslovaquia y en Inglaterra, regresó y me comentó el interés que tenía de ingresar a la orden. En ese momento yo trabajaba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y conocí a un masón. Él fue el que vinculó a mi amigo, que llegaría a ser venerable maestro de Ignacio Ramírez, con la orden masónica. Y bueno, me jaló, porque éramos muy buenos amigos, y tuve la gran oportunidad de que se me abrieran las puertas de oro del sendero de los iniciados, del camino del secreto, en una de las ventanitas más hermosas, una logia fundada en 1903. Estamos hablando de que yo estudié economía en el año de 1968, y yo me inicié precisamente en la francmasonería en el año de 1984. ¿Tu logia es de 1903? Es de 1903, aunque tiene raíces en el siglo XIX. Fíjate, Ricardo, tú eres un buen conocedor de las raíces y de la tierra fértil en la que crece la orden de la masonería. En el siglo XIX hubieron muchos ritos. Estuvo el rito, desde luego, el escocés antiguo y aceptado. Estuvo, desde luego, el rito yorquino. Estuvo, además, el rito escocés reformado, que aquí cerquita tenía sus oficinas en lo que era el callejón del convento, ahorita te digo, de Santa Clara, que hoy se llama Filomeno Mata. Ahí estaban ellos. ¿Dónde está el Senado de la República? A un ladito. Ahí estaban, el escocés reformado. Pero también hubieron otros, como el rito mexicano, el rito mexicano reformado, que es un tema que quizás sería interesante hablar algún día. ¿No es el rito nacional mexicano? No. El rito mexicano reformado, que por cierto tenía entre sus cláusulas no reelegirse a los venerables maestros porque detestaban la reinstalación en los puestos, porque estaba Porfirio Díaz y entre porfiristas. Desde luego acabas de mencionar un rito que es capital para el siglo XIX, que es el rito nacional mexicano, y Mateos, uno de los fundadores, precisamente fue familiar político de Ignacio Ramírez Calzada. Que Mateos es este escritor que se dedicó a investigar la historia de la masonería, ¿a ese nos referimos? Exactamente. Fíjate que es muy interesante porque este libro, de hecho, acusa una gran simpatía hacia el rito nacional mexicano y su fundación. Alguien pudiera decir que está sesgado. No. Mateos, buena pluma, buen masón, inclusive abrió el espacio para que otros historiadores abrevaran de ahí. Es muy interesante, pero había otro rito también, que era el rito templario. Ignacio Ramírez Logia
tiene raíces en el rito templario, algo del rito escocés reformado y algo del rito escocés antiguo y aceptado. Hermanos que en el siglo XIX empezaron a ver la caída del rito templario, que es todo un tema para tratar. Vieron cómo se cayó el templo. Y una vez dijo un venerable maestro en 1934, dijo, ¿te acuerdas, mi hermano, cuando tratamos de rescatar el templarismo en México y no pudimos? De esas cenizas surge esa ave fénix inmensa que tiene un corte transversal por el siglo XX de la historia de México y de la historia de la masonería mexicana. Si alguien quisiera entender la historia de México, necesariamente se va a encontrar con un nombre de una persona que estuvo en Ignacio Ramírez Calzada. ¿Quién es? Te puedo citar muchos. Por ejemplo, hubo un muchacho que era muy bueno para hablar, era un gran orador. 11, 12 años, platicaba. Benito Juárez Maza, que estuvo cercano a Ignacio Ramírez Calzada, a Ignacio Ramírez Logia, a la centenaria, para no equivocarnos, a la centenaria, lo mandó llamar para que lo apoyara como jilguero, como orador. Entonces él andaba, chamaco, oaxaqueño, indígena. Este hombre se casó con una mujer de Polendas de Oaxaca. Él se apellidaba Vázquez y su esposa se apellidaba Colmenares. El apellido Vázquez Colmenares corresponde a un gobernador de Oaxaca, Pedro Vázquez Colmenares, que fue francmasón y que ya falleció. Su padre se llamó Genaro B. Vázquez. Genaro B. Vázquez fue gobernador de Oaxaca. Genaro B. Vázquez fue procurador general de la República en la época de Lázaro Cárdenas. Fue masón y además hay una logia que ahorita funciona en Valle de México que se llama la respetable logia Genaro Vicente Vázquez Quirós. Genaro B. Vázquez. Genaro B. Vázquez fue venerable maestro de la centenaria. Como ves, estamos hablando del cardenismo y la centenaria fue cardenista, pero no nada más fue cardenista. ¿Fue maderista? Fue maderista. Déjame decirte algo. Mira, por aquí traigo algo que quizás pudiera interesar a tus lectores. Esta es la credencial que acredita la membresía de Juan Sánchez Azcona, licenciado y periodista, como miembro de la centenaria logia Ignacio Ramírez número 20 en los años 20. Voy a darle la vuelta para que se vea el otro lado, quizás así o así se pudiera ver. Al revés. Ahí aparece, si te das cuenta, el nombre de Juan Sánchez Azcona. Hay una calle en la colonia del Valle, es correcto, que se llama Sánchez Azcona. Pero Juan Sánchez Azcona, Juanito, como le decía. Pero déjame decirte algo. Juan Sánchez Azcona fue secretario particular de Madero. Lo conoció allá en París, cuando salió del país Ignacio Manuel Altamirano, discípulo del nigromante. Venía Sánchez Azcona de Alemania, porque su papá era funcionario de Relaciones Exteriores, y recaló en la casa de Ignacio Manuel Altamirano. Y entonces le dijo Altamirano, oye, quizás te gustaría conocer a unos mexicanos que están aquí. Eran los hermanos Madero. Y entonces él conoció a los hermanos Madero y a un chaparrito que usaba bombino. Y le decía entonces el tachuela. El tachuela.
Fíjate nada más. A Panchito, como le decía el Tachuela. Y entonces surge una gran amistad entre ellos. Llegan a México y entonces dijo algo que me parece muy interesante. Quizás la palabrita, porque en mi época utilizábamos la palabra Popov. Popov. Ahora les dicen fifís, pero fifís no es palabra moderna. Madeo una vez le dijo a Sánchez Azcona: oye, Juanito, los fifís en sus periódicos nos están pegando muy duro. ¿Qué vamos a hacer para contrarrestar a los fifís? Y entonces, periodista él, con una larga trayectoria, generó, fortaleció el periódico Nueva Era. Quizás tú conozcas, Ricardo, la calle de Valderas y Morelos. Contraesquina de donde estuvo el periódico Novedades, edificio fundado, por cierto, por Porfirio Díaz. Enfrente estaba el periódico Nueva Era. En sus memorias, Juan Sánchez Azcona dijo lo siguiente: de mi vida masónica no puedo hablar, porque cuando quemaron el edificio de Nueva Era, cuando destruyeron la tipográfica, cuando devastaron a la prensa de oposición, en eso se quedaron mis archivos. Quedaron los archivos. Precisamente sobre eso quería preguntarte, porque cuando hablamos de masonería, hay como una gran laguna documental. No existen pues memorias, las memorias están ocultas. Tú hablas de que te iniciaste en un camino del secreto. Sánchez Azcona hace referencia a que no puede hablar de la masonería. ¿Cómo se puede enterar el mundo acerca de los grandes hombres que transitaron por la masonería? ¿Cuál es el registro documental para que los investigadores vayan y acudan a esos documentos y sacar la historia que, como bien dices, no solamente es historia de la masonería, es historia de México? Oye, es una pregunta que, bueno, como rayo cae en el corazón de la orden masónica. ¿Por qué? Porque la orden masónica en algunos países ha sido bien recibida. Reyes y príncipes, condes, duques y marqueses han sido masones públicamente y han prohijado tierra fértil para que crezca la masonería. Pero hay otras donde no, donde por razones que no sería conveniente hablar por tiempo en este momento, ha sido perseguida. Si habláramos de la historia de la masonería en México, vemos que algunos masones mexicanos han sido perseguidos y que la propia historia de la masonería del siglo XIX nos habla de grandes luchas que tuvieron con otros grupos de interés, con grupos de presión política, que no dejaron. Por ejemplo, tú sabías que si una persona rentaba una casa para que funcionara en una logia a mediados del siglo XIX, era castigada. No sabía. Era sancionada y multada. ¿Por qué? Porque efectivamente, en el año de 1828 surgió una ley que prohíbe las sociedades secretas. Ah, el Guadalupe Victoria. Entonces, que hay toda una historia. Entonces, los francmasones, en una época, en ese tipo de países, utilizaban nombres simbólicos. Por ejemplo, uno era el hermano Espadas, otro era el hermano Estrella. Cuando se tomaba nota en los libros de secretaría o en sus documentos, aparecía el hermano Espada o el hermano Estrella. Y no su nombre verdadero. La Inquisición en México tomó gran material y no lo destruyó. Parte de él lo estudiaba. Entonces era muy arriesgado. Habían entonces costumbres de que el venerable maestro, el jefe de una logia, para hablar en términos llanos, se llevaba los papeles para que no los dejaran en
A lo mejor todavía existe la costumbre de llevárselos que tengan y que no se capturen por la nueva Inquisición. Por la nueva Inquisición. Porque sigue existiendo, ¿no, Rodolfo? Sigue existiendo todavía un prejuicio hacia la masonería por parte, bueno, conozco que un obispo filipino le pregunta al Papa si la masonería sigue excomulgada y dijo el Papa actual que sí, que los masones siguen excomulgados. Me imagino que esta serie de mecanismos de presión también siguen existiendo, ¿no? Mira, es cierto. Hay procesos electorales en los que lastimeramente todavía se convoca a no votar por la masonería, literal, en algunos procesos electorales. Nosotros somos parte de un movimiento milenario que tiene dos ejes, dos columnas salomónicas. Uno, la perfección del hombre. Te voy a decir, robando a muchos pensadores y filósofos esta frase y este pensamiento filosófico. Uno viene a esta vida para ser feliz. ¿Y cuál es el mejor camino para la felicidad? La virtud. Por lo tanto, si nosotros somos virtuosos, seremos felices y haremos felices a nuestra familia, haremos felices a nuestros amigos, a todos ellos, los que nos rodean, pero seríamos unos egoístas si no ampliamos el radio de acción. Ya. Y entonces el siguiente es el progreso de la humanidad. Perfección individual y progreso de la humanidad. Y a eso quería apuntar precisamente porque tú eres iniciado de una logia centenario, que por lo que me dices ya superó el siglo, ya tendrá 120 años. 121 años. 121 años. Me imagino que por ahí han transitado una infinidad de personajes ilustres, pero también a veces no tan ilustres, pero que en su ramo fueron de gran relevancia. ¿Recuerdas alguno de ellos? Sí, cómo no. Antes de referirme a eso, muy rápidamente te diría, nuestra logia, que surge en 1903, en algún momento fue reyista. Si tú consideras, el reyismo era una corriente que se opuso de alguna manera al porfirismo. De alguna manera se llegó a pensar también que Reyes, que murió aquí en el Zócalo, por cierto, en la Decena Trágica, que Reyes pudiera ser el que iba a suceder a Porfirio Díaz. Así que Bernardo Reyes se fue a estudiar cuestiones de la milicia a París para sacarlo, diríamos, de la jugada ahora. Pero Reyes fue además venerable maestro ad vitam. ¿Qué significa ad vitam? De por vida. Es decir, era el jefe de la logia por vida, simbólicamente. ¿Y ya estaban en la muy respetable Gran Logia Valle de México? Eso te lo voy a comentar ahorita. Pero también Félix Díaz. Félix Díaz, el sobrino de don Porfirio. Acordémonos que estuvo el hermano de Porfirio, que se llama Félix Díaz, y hubo una logia que se llamaba Félix Díaz. Pero Félix Díaz, el sobrino, que fue un activo promotor de la caída de Madero. En esa época te estoy hablando, miembro de la columna de honor era Miguel Ahumada. Tú sabes que hay un municipio allá en Chihuahua que se llama Ahumada. Y Ahumada era masón, como te podrás dar cuenta, y fue de uno de los promotores de la gran logia Cosmos de allá de Chihuahua. Entonces, nosotros fuimos reyistas, pero llega de pronto Sánchez Azcona, llega Alfredo Álvarez, que fue espiritista, que fue muy amigo de Madero. Francisco y Madero, y ocupó también la secretaría particular. Tenían una comunicación diaria, se iban a platicar allá a caballo, en Chapultepec, muy temprano, y platicaban de espiritismo. ¿Las sesiones espiritistas de Madero se hacían en las logias masónicas? No. Y te voy a decir algo,
el apóstol de la democracia llegó a decir, con una limpieza, dijo, primero está el bien de mi país y la democracia. Voy a hacer a un lado la masonería y a un lado el espiritismo, entendiendo no que iba a renegar, no, sino que toda su energía vital y demás iba a estar concentrado en derrotar a un régimen que llevaba 30 años y estaba perfilando ya con posibles herederos secularizarse en el tiempo del siglo XX. Imagínate tú esa labor. Los medios, ¿cómo estaban? Eso que le llaman ahora el mediaware. Ajá. El mediaware. ¿Existía en esa época? Desde luego, tuve la prensa dentro. Por eso le digo, por eso la nueva era, ¿no? Que se antepuso a toda la prensa porfirista. Qué interesante. Oye, te quisiera hacer una pregunta un poquito indiscreta, a ver, ¿qué opinas? Francisco I. Madero en sus sesiones espiritistas comentaba que él se comunicaba con un espíritu con las iniciales BJ. ¿Tú crees que estas iniciales hayan sido las iniciales de Benito Juárez o se refería a un símbolo masónico? Mira, es muy interesante la vida. En el año de 1906, 1908, se dan los congresos espiritistas en México, o espíritas, como quieras llamar. Madero aportó una máquina de escribir y aportó recursos económicos de los permitidos para soportar los congresos espíritas. Él escribía, me parece que se llamaba Birma, ahorita no recuerdo bien, Birma, su nombre simbólico, con el que escribía cosas de espiritismo. Él tenía reuniones espíritas. Y en ese orden es que él recibía mensajes a través de mediums. Había dos niveles, el medium y el que participaba. Es decir, el medio para comunicarse y el que recibía el mensaje. Madero no solo de él, sino de otros recibió. Muchos coinciden en que era Benito Juárez. Déjame decirte algo muy rápido, no es de mi elogio, pero hay que decirlo. Mira, Ignacio Ramírez fue espiritista. ¿Ah, también? Pues estaba Alfredo Álvarez. Ignacio Ramírez, el ateo, era espiritista. No, la centenaria, perdón. Ok. La centenaria, vamos a decirle, la centenaria, en la década previa del 5 al 9, fue espiritista. Llegaron hermanos espiritistas y llegaron hermanos además antialcohólicos, pero también llegaron hermanos, ojo, que pertenecían a gremios de panaderos, etcétera. Se llamaban mutualistas. Recordarás que la clase obrera no había crecido porque el capitalismo estaba en ciernes en México. Entonces no había el obrero mundial ni el obrero, sino incipientes grupos de trabajadores que se agruparon a través de mutualismos. Y muchas de las organizaciones mutualistas estaban vinculadas a francmasones. Inclusive, a veces donde se llevaban a cabo sesiones mutualistas, se llevaban a cabo sesiones, etc. Pero te quería decir algo. En el siglo XIX hubo un fuerte movimiento espiritista en México. Ese fuerte movimiento espiritista en México llegó a masones y masonas. Una de las mujeres que estuvo en la orden, Laureana Wright, una mujer excepcional, escritora, feminista, intelectual, de Tasco, pues ella nació en Tasco. Ella tenía sesiones espiritistas aquí cerca, en su casa que estaba en la calle del Puente del Cuervo. Ahora se llama
La calle del Puente de Cuervo está esquina entre el Carmen y las calles de las Cocheras, que es, me parece, República de Colombia. Ahí estaba la casa. Y ahí fue un distinguido masón llamado Porfirio Parra, del siglo XIX, y quedó convencido de lo que vio del espiritismo. Laureana Wright merece todo un discurso, toda una remembranza, así como Matilde Petra Montoya, la fragua, la primera estudiante de preparatoria, la primera médica o doctora, la primera universitaria. Debo decirte algo, me llamó la atención que la presidenta electa, la ciudadana Claudia Sheinbaum, la mencionó, habló de Matilde Petra Montoya, masona, distinguida masona. Entonces, las masonas del siglo XIX, y te voy a decir algo muy interesante, mira, Laureana Wright se casa con Hermilo G. Cantón. ¿Tú sabes quién fue Hermilo G. Cantón? Fue ni más ni menos que Hermilo G. Cantón, fue muy amigo de Porfirio Díaz y fue el secretario de la Gran Dieta de la República Mexicana, es decir, quien organizaba la masonería mexicana a través de la Gran Dieta. La hija de Laureana Wright se llamó Margarita Kleinhans. Margarita Kleinhans, en el año de 1934, llegó a la logia centenaria a Ignacio Ramírez. Llegó, la recibieron, no había trabajos herméticos, desde luego, y ella llevó un documento. Dijo: traigo un obsequio, voy a obsequiar a esta logia la credencial de maestro masón de Ignacio Manuel Altamirano. ¿Dónde quedó la credencial de maestro masón de don Ignacio Manuel Altamirano? No sabemos. ¿Cómo? ¿La tendrá el venerable maestro de esa época? En 1934, el venerable maestro era Candelario Mejía Cervantes. Si tú te vas al barrio de Coyoacán, vas a ver una escuela primaria que se llama Profesor Candelario Mejía Cervantes. Candelario Mejía Cervantes fue un profesor destacado de su época, además impresor y demás. Y el venerable maestro escribió en su informe parte de la historia de Ignacio Ramírez. Él, cuando yo digo, y decía un hermano, ¿se acuerdan del templarismo? Él fue el que le escribió, porque él fue fundador en 1903 de Ignacio Ramírez. Te quería preguntar algo, Rodolfo. Sí, en la Gran Logia Valle de México tuvimos oportunidad de conocer a un joven masón, Carlos Eduardo Gutiérrez, haciendo un gran trabajo en los archivos de la Gran Logia Valle de México. ¿Este archivo está abierto al público, a los investigadores? ¿Es posible acudir a este archivo para descubrir, decíamos, no solamente la historia de la masonería, sino la historia de México? ¿Es posible eso? Acabas de decir varias cosas que me parecen centrales y fundamentales. Una cosa es la persona y otra cosa es el archivo. Hay preguntas que nos debemos de hacer como investigadores. ¿Hasta dónde puedo yo hablar de un personaje si su bisabuelo fue masón y este personaje todavía es activo político? Y te puedo citar casos que no quiero. Actuales. No quiero. O sea, no te lo pregunto. De mi logia. Entonces, hay cosas que se pueden dar a conocer y no se pueden dar a conocer. Por eso, la memoria histórica de los francmasones es un tema de mucho cuidado que deben de tratar los francmasones, especialistas.
Y tú acabas de mencionar a un joven talentosísimo, y no voy a hablar por él, sino él ya escribió 2 libros. Él es muy joven y ya ha dado a conocer 2 libros, uno de ellos sobre Madero. Y ese libro de Madero que él dio a conocer, que él escribió, no sé si lo conozcas, es una joya porque da a conocer datos de primera fuente. Carlos Eduardo Gutiérrez, en efecto. Pues ya lo estaremos buscando para una ojalá algún día le platiques y te voy a decir por qué. Porque hay una ley de archivos. O sea, hay un aspecto legal de los archivos. Hay un aspecto físico de los archivos. Tú imagínate el hongo, la humedad, el polvo, el deterioro natural del papel, que tú lo tomas, etcétera. En fin, ese es un tema tan delicado. Si quieres saber algo actual del archivo, Carlos Eduardo es un buen referente. Pero te voy a dar otro buen referente. Carlos Ramos Avilés. Ese es otro buen referente. En su momento, Carlos Ramos Avilés, estamos hablando quizás cuando estuvo el muy respetable maestro Jorge Avilés. Jorge Avilés. Él estuvo a cargo del archivo y él hizo una obra interesante. Carlos Eduardo Gutiérrez hizo un trabajo muy interesante, muy interesante. Y no crees que te dejan entrar así porque sí. La curiosidad. Quizás yo me preguntaría, ¿a mí me permitirían entrar los caballeros de Colón para conocer sus archivos? Seguramente no. No, ojo, no estoy hablando de empatía, simpatía, no. Estoy hablando de investigación para la historia. Keynes, alguna vez le preguntaron a Keynes, Lord Keynes, economista, y sobre la economía, y le preguntaron, ¿y qué va a pasar en el largo plazo? Y esa frase la toman mucho algunos políticos economistas. Lo que yo no sé es que en el largo plazo todos estaremos muertos. Muy bien. Regresando un poquito a la centenaria. Oye, déjame platicarte algo. Dime. Es que, en fin, llegas a una dulcería y luego a una juguetería. Y alguna vez entrevistaron a Plácido Domingo. ¿Tú sabes quién fue Plácido Domingo? ¿Quién es Plácido Domingo? El gran maestro. Ahora ¿El gran maestro del canto o el gran maestro masón? El gran maestro del canto. Ahora se dedica últimamente a conducir, dirige óperas. Le conozco una traviata maravillosa que la dirige. Ya no canta a Alfredo Guermont, que antes cantaba a Alfredo Guermont de la traviata. Una vez en un receso en el Metropolitan Opera de Nueva York, le preguntó sobre su vida. Y él habló, él vivía aquí en la colonia Roma, por cierto. Y entonces él habló y recordó a su viejo maestro de piano. Dice, y aún recuerdo al maestro que me enseñó música y me enseñó el piano. Con mucho cariño. Déjame preguntarte, porque tú eres perspicaz, ¿eh? Si fuese masón, ¿de qué logia pensarías que fue? ¿Plácido Domingo? El maestro pianista. Adivinaste. Ignacio Ramírez 20. La centenaria tuvo en sus columnas al maestro de piano de niño de Plácido Domingo, que además tenía una academia de piano y era un hombre comprometido. Mandaba decir por escrito, lamento no poder ir hoy a trabajar con ustedes, discúlpenme. Bernardo Reyes, Félix Díaz, el sobrino, no el hermano, columnas de honor, Porfirio, el profesor de piano de Plácido Domingo. Él sí es miembro, ¿no? Los otros eran... Y me imagino que debe haber muchísimos más. Mira, déjame decirte algo, discúlpame. Ahorita venía entrando y vi una escena
de un embajador ecuatoriano, hazme favor, un embajador ecuatoriano que está aquí su estatua jugando ajedrez y ya le volaron la mano. Cosas de la Ciudad de México. ¿Para venderla por kilo o como represalia con lo que pasó en Ecuador? En fin, Ecuador. Pero va más allá esto. En el año de 1926, un joven se hospedó aquí en el hotel que está en Avenida Juárez y cruzó la Alameda y luego llegó aquí a Donceles 14, donde estaba la sede de los masones. Puertas de San Andrés o rejas de San Andrés también le llamaban. 14. Ahí él llega y lo esperaban ya hombres muy adultos, muy serios. Uy. Entró. Fue iniciado en la respetable logia entonces Ignacio Ramírez número 20. Este hombre, joven, brillante, brillante. Si tú sabes algo de ajedrez, José Raúl Capablanca, el famoso maestro del ajedrez cubano, se refirió a él como un gran prospecto. Él, una vez que fue iniciado, se fue a Chicago. Después de participar en ese torneo internacional en Chicago, nunca volvió a jugar ajedrez y se despeñó su vida en un gran drama. En un gran drama. El mejor ajedrecista que ha tenido México en todos los tiempos. Carlos Torres Repeto, emeritense. Él fue miembro de Ignacio Ramírez. Y el drama tendrá que ver, el drama que vivió, tendrá que ver, con su muerte. Se toman la biografía de Carlos Torres Repeto, mi hermano Torres Repeto. Hermano masón y hermano de logia. Hermano masón y hermano de logia. Que nosotros, le digo los nachos a los de la centenaria, los nachos, tenemos una gran responsabilidad sobre los hombros. Que no se pierda la memoria de estos hermanos. Y de Carlos Torres Repeto, mucho menos. El drama que vivió él. Él regresa, Torres Repeto, y sentó raíces un poco en Coahuila. De ahí vienen políticos, por cierto, actuales. Este maestro, muy respetado, por cierto. Hay un torneo de ajedrez que se llama Torres Repeto y se recuerda una jugada de él, creo que con Torres, un movimiento de Torres Repeto. Hay varias historias sobre lo que le pasó, porque él murió ya grande, pero hay una muy difícil de contar, de una golpiza que le dieron y que lo drogaron autoridades. Dejémosla como leyenda urbana. Leyenda urbana. Es un drama. Y ahora que te refieres precisamente a personalidades, ahora no solamente del ámbito sociopolítico, sino en el ámbito del ajedrez, me imagino que también habrá alguna personalidad en el ámbito de la música. En el ámbito de la música, sí, como no. Cuando uno va a un templo antiguo, o algún templo protestante, ve uno un pequeño armonio, ¿no? Es un pequeño pianito, organito. Había logias hace mucho tiempo que tenían su organito. Y entonces le llamaban la columna de la armonía. Inclusive por ahí surgió, alguien debe de recordar eso, un documento
donde decía, se les pide a los hermanos poner los abrigos en el guardarropa y no sobre el armonía. Entonces la columna de la armonía era fundamental. Hubo un personaje, híjole, el problema es que no sé por dónde entrarle a este personaje. Hubo una estación de radio que se llamaba XLA, Buena Música en México. Yo la escuchaba de niño, XLA, Buena Música en México. Y era música clásica. Había un locutor, comentarista, y comentaba las 7 palabras de Jesús en la cruz de Haydn, cuando era la Semana Santa, o el Mesías de Händel, cuando era la Semana Santa, o hablaba de Johann Sebastian Bach y la música, las tocatas y fugas, en fin, era un cultísimo. Tenía en su casa una colección impresionante de música. Él fue reconocido por el emperador de Japón por sus aportaciones en la filosofía. Se le conoce como el padre del neocantismo mexicano. Además, él era ingeniero, era escritor, fue director del Conservatorio Nacional de Música. Te diré nada más el apellido, de Mendoza. Cuando había celebraciones en la centenaria, llevaba el coro del conservatorio, porque él fue muy querido, el director de esa institución. Pero déjame decirte algo, todavía tú puedes conseguir la novela. Él era escritor, escribió varias novelas. Una novela que él escribió se llama Boaz, de Mendoza, columna de armonía, músico. Pues habrá que buscarla y leerla, por supuesto. Por ahí leí también que por parte de los compositores mexicanos había una referencia de que Guti Cárdenas perteneció a Ignacio Ramírez número 20, a la centenaria. ¿Es correcto eso? Es correcto, pero déjame decirte algo. ¿Por qué tocas la vena de la música? Y no sé si hubiera una escalera, en esa escalera imaginaria, ¿dónde pondría yo la música? Quizás en algún lado. Hubo un personaje muy fuerte de la Reforma que se llamó Miguel Lerdo de Tejada. Era recio y era duro. Ahí el pensamiento laico le debe muchísimo. Hermano de Sebastián, que fue presidente. Bueno, pues en el siglo XX hubo un Miguel Lerdo de Tejada, que además tenía era director de una orquesta que se llamaba la Orquesta Típica de México, que salían de charros y tocaban música tradicional en las plazas, en la Alameda, etcétera. Miguel Lerdo de Tejada, amigo de Tatanacho, en fin, de todos ellos. Sería ocioso decirte a qué logia perteneció Miguel Lerdo de Tejada, Ignacio Ramírez, el gran 20. músico mexicano. En efecto, es un gran hermano, muy queridísimo hermano. Fue iniciado aquí y fue iniciado con un artista mexicano, Mondragón, muy famoso de la ANDA, político de la ANDA, y de esas películas clásicas mexicanas. Mondragón y él fueron iniciados en el mismo día. Tienes toda la razón. A mediados de los 20, el gran Guti Cárdenas, hijo pues de comerciantes de polendas en Mérida, pensaron en mandar a su hijo a estudiar a México contabilidad, contaduría. Pues vaya, ¿no? El negocio tiene que prosperar. Entonces llegó Guti Cárdenas y él
estudiaba en el Colegio Williams. ¿Has oído hablar del Colegio Williams? Está en Mixcoac. Actualmente está en Mixcoac. Él se hospedó en una calle que se llama Serapio Rendón. ¿Ubica Serapio Rendón? Atrás de... Ya no existe la casa, en la calle de Serapio Rendón número 71. Ahí se hospedó Guti Cárdenas. Y él trabajaba como profesor de música. Allá en el Museo de Historia es donde daba clases, en la calle de Moneda. ¿Te acuerdas que ahí estaba el museo? Lo que te estoy diciendo, él lo escribió de su puño y letra. Lo estoy tomando de él. Entonces, él ¿a qué se dedicaba? Y decía, profesor de música. Él fue iniciado. Hay una cosa que te debo platicar muy interesante. Mira. Pues ya entonces algo pasa porque está Carlos Torres Repeto, que es, ¿de dónde nació? Emeritense, de Mérida, Yucatán. Y luego estamos hablando de quién, de Guti Cárdenas. Bueno, yucatecos, porque así como hay logias de españoles, ¿no? Pues también supongo que hay logias de yucatecos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Seguramente. Seguramente hay. Quizás recordarás alguna con algún personaje. Pero sucede que Ignacio Ramírez también tuvo su época en donde llegaron yucatecos. Y yucatecos vinculados a don Salvador Alvarado y al Partido Socialista del Sureste. Uno de ellos fue de los fundadores, según algunos, del Partido Socialista del Sureste. Estamos hablando, ni más ni menos, que don Calixto Maldonado. Hay una logia que se llama así, ¿verdad? Don Calixto Maldonado Rosado. La R no se conoce mucho. Calixto Maldonado se inició allá en la Logia Renacimiento, allá en Yucatán. Y entonces él viene a México. Aunque él no es yucateco, él es campechano. Él es campechano. Pero fue miembro del gabinete de Salvador Alvarado. Desde luego estuvo con Felipe Carrillo Puerto, por supuesto. Y había un médico que fundó la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán que se llamaba Víctor A. Rendón. ¿Te suena el nombre del apellido Rendón? Me suena el nombre de una logia que así se llama, ¿no? Serapio Rendón. Ah, era hermano de Serapio Rendón. Serapio Rendón. Ah, pero espérame, es que tienes toda la razón. Hermanos de Ignacio Ramírez, número 20, han fundado logias con su nombre. Genaro de Vázquez, Víctor A. Rendón. Hay un documento por ahí que dice: queridos hermanos, con el motivo del primer aniversario de la fundación de la logia Víctor A. Rendón, los invitamos a la bla, bla, bla. Había una gran comunicación. O sea que la centenaria Ignacio Ramírez número 20 no solamente ha sido donde se gestan grandes hombres, sino también logias, donde han nacido logias. También logias, sí, así es. Hay logias. Qué interesante. Quisiera, para ir cerrando esta entrevista, la cual te agradezco mucho, Rodolfo, si una logia nace antes del maderismo, en plena situación del porfirismo, pues obviamente le toca vivir la decena trágica, le habrá tocado también la guerra cristera, y después también le habrá tocado, como tú bien dices, tú naciste en ese año, le habrá tocado toda la parte del prismo hasta llegar al asesinato de los estudiantes en el 68. ¿Cuál ha sido la postura de la centenaria logia Ignacio Ramírez 20 en relación con estos hechos? Bueno, es un arco histórico, y bien, para cerrar dices, o para ir cerrando, porque estarás de acuerdo que escribir un libro sobre la centenaria no sirve. Hay que escribir una enciclopedia, y aún así estaría incompleta.
Mira, es muy interesante lo que tú dices. Voy a hacer una breve referencia. La francmasonería, desde un punto de vista, forma parte de la superestructura de la sociedad. Y la estructura es la economía, el modelo económico en el cual está sentado. No puede haber un divorcio entre la base económica y la superestructura. Entiendo superestructura, el derecho, la filosofía, la literatura, etcétera, etcétera, etcétera. Entre ellos la francmasonería. Si tú te das cuenta, la francmasonería es hija natural del modelo económico o de la estructura económica. Conclusión, México cambió mucho en el siglo XX. Entonces no podía ser por ejemplo, fue cardenista. Hubieron gente que estuvo cercana a Cárdenas, ya no daría tiempo de hablar de eso. Gente cercana a Cárdenas y que desde luego aportó lo mejor. Y entonces entraríamos en una discusión de lo que es el artículo 3º constitucional y su modificación. Porque recordarás que la Universidad Nacional, no era Nacional Autónoma de México, la universidad tuvo un rector que fue grado 33, Rodolfo Brito Fouché. Y recordarás que Rodolfo Brito Fouché, veamos su currículum político, su currículum dentro de la orden masónica, fue grado 33, dejemos de tercero, pero veamos la posición que tuvo ante el cardenismo y ante la modificación del artículo 3º constitucional, que era una palabra a la que estaba metiendo mucho ruido, socialista. Ajá. Entonces, cuando tú me dices la cristiada, yo te diría sapos adobados. Es una verdadera... hay heridas que ya tienen muchísimas cicatrices y hay otras que todavía tienen pus. Hay temas. Álvaro Obregón, te diré, si tú revisas, no voy a entrar en detalles, ya no hay tiempo. Si tú revisas La Bombilla, verás a personajes que están en esa comida que le ofrecieron. Un personaje que está 2 personas a la izquierda de él o a la derecha, era de mi logia. Estuvo cerquísimo de Obregón, tan cerca que pasó a la avenida Jalisco, hoy a la avenida Álvaro Obregón, a la casa de Obregón, para recogerlo, y de ahí se fueron a La Bombilla. ¿Tú crees que no era reflejo natural de los movimientos políticos que se estaban gestando en ese momento, que estaban madurando o que estaban concluyendo? Esa parte. Por supuesto, pero tocaste el maderismo. Y tú debes de pensar que mi logia fue maderista. ¿Sí? Y hay documentos que dicen, ya pueden regresar a trabajar con tranquilidad. ¿Por qué? Porque hubieron hermanos de la centenaria que se fueron a Cuba. Hubieron hermanos que fueron perseguidos. Hubieron hermanos que tomaron las armas. Y hubieron hermanos que terminaron su vida en la decena trágica y tiempos cercanos, cuando se dio la persecución del Chacal Huerta. Así de simple. Ignacio Ramírez fue una logia, y debo de decir algo, reitero, la institución masónica es hija de su estructura política. Pero para que no quede un hilo ahí, nosotros somos herederos de conocimientos milenarios que no han cambiado, que siguen todavía ahí. Esos conocimientos es nuestra obligación preservarlos, tenerlos, incrementarlos, pero adecuarlos. Por eso haced masonería para el siglo XXI. Hagamos masonería para el siglo XXI.
no para el siglo XVIII, ni para el XIX, ni para el XX. Pensemos en los jóvenes AGEF, que en 20 años van a ser los masones maduros. Y en ese 2040, 2050, México deberá de tener un perfil más justo, más igualitario, que sea un país próspero. Entonces, tú imagínate el carrancismo. Vamos, un hermano masón de Ignacio Ramírez, durante poco tiempo fue secretario particular de Fito, De Adolfo de la Huerta. de don Adolfo de la Huerta, era muy cercano a Adolfo de la Huerta, Fito. Y le dijo, ándale, ándale, como no tengo secretario particular, tú escribe. Y así lo hizo. ¿Y quién fue Fito? Un Fito. Otro Fito. En todo el país se confrontó, ¿o no? Y otro, el que se fue a dar clases de ópera a Los Ángeles, California. ¿Quién fue el otro? ¿El que se fue a dar clases a Los Ángeles? Él. ¿Quién? Él mismo, Adolfo de la Huerta. Adolfo de la Huerta, Fito. Porque recuerdas que él asume la presidencia de manera transitoria. Vienen las elecciones y entonces él dice, yo quiero. ¿Por qué? Pues yo fui transitorio. Pero pasó lo mismo, sin entrar, con las diferencias, con Sebastián Lerdo de Tejada, ¿o no? Él llega como... ¿Y qué pasó con Juárez? Lo mismo. Mutatis mutandis, y con las distancias, el problema de Fito fue que hizo que se pusiera, y era la sonorense, pues. Y entonces tienes a Plutarco y a Obregón. Y entonces el líder del bloque obregonista en la Cámara de Diputados era de Ignacio Ramírez. Entonces podemos ir viendo etapas, claves, ¿no? Tú tuviste una destacada participación, desde luego, en este simposio sobre la masonería y el exilio español, que auspició o coauspiciaron la Logia Luz Hispánica, y ahí se habló del fuerte apoyo que se dio y los graves problemas históricos. Yo pregunto abiertamente al cielo, a las nubes y al sol que está atrás de todo, ¿qué acaso la masonería no ha sido faro, sendero y horizonte? ¿O ya no lo es? Que no se sepa es una cosa. Que haya embosados todavía con naftalina conservadora. Y ojo, el diálogo entre conservadores y liberales es una de las claves para que haya unidad nacional. No digo que cancele uno sus objetivos y otro no. Lo que yo digo es, debe de haber una unidad, un diálogo, tender puentes y decir, en esto somos idénticos o iguales, unámonos por el bien de. Te preguntaría, ¿qué es la ignorancia? Y si alguien contesta qué es la ignorancia, porque hemos escuchado secularmente que los campesinos no votan porque son ignorantes, que las mujeres no votan porque son ignorantes, que los obreros no votan porque son ignorantes. Bueno, el mito de la mujer ignorante se rompió con Adolfo Ruiz Cortines. No totalmente, pero se le dio el voto a la mujer. Pero comenzó toda una carrera hacia la verdadera democracia, que no podía excluir a las mujeres. No puedes excluir. Entonces, si alguien aventura a decir, el ignorante no debe de votar, yo pregunto qué es la ignorancia. Porque todos ignoramos física cuántica, excepto los doctores en física cuántica, ¿verdad?
Todos ignoramos lo que es las especialidades del cáncer, excepto los que se dedican a eso. Somos ignorantes en algo, pero la vida ciudadana, la participación ciudadana, la información ciudadana y el voto es básico. Cerraría con esto. La democracia es una forma de vida. La masonería tiene estructuras de suyo democráticas, pero más allá, mucho de lo que tiene la democracia tiene raíces de esa milenaria, venerable y augusta institución. Muy bien, Rodolfo Reyes. Me da a mí en lo particular mucho gusto y estoy muy agradecido contigo de que nos hayas regalado estas palabras. Sé que es difícil hablar de masonería por el tema de secrecía, pero también muchas veces es difícil hablar de masonería porque no se tienen las bases documentales que en ti sí encontramos. Finalmente, Rodolfo, ¿qué le dices a nuestros lectores, a las personas que se suscriben a la revista Logia en relación con la masonería del futuro? Muchos de los que nos están viendo, pues son masones jóvenes de esta generación. ¿Qué les dices a ellos para la construcción de un México, como tú bien dices, que apunte a ser más justo? Primero, le hablaría porque tu revista llega, quieras o no, a grupos de personas que no son iniciadas. Les llamamos nosotros profanos. A todos ellos yo les diría, lean, estudien, comparen. Los caminos para la perfección, los senderos para ser mejores hombres son abiertos. Uno de ellos es la francmasonería. Pero asuman el camino que hayan elegido con intensidad y pasión. Escuchen a los demás. Tengan oídos abiertos, ojos abiertos, mente abierta. Comparen, critiquen. Y después de todo eso, asimilen y sean hombres virtuosos. Porque algún día, si no es que ahora son padres, hermanos, esposos, y lo que ustedes son, lo son sus hijos, su familia, sus esposos. Y construyamos un México mejor. La otra parte es muy interesante. ¿Qué les digo yo a los, primero, rubetones? Esos niños que en una ceremonia tan hermosa son adoptados, adoptado, lo que está junto a elegir, adopción, junto a lo que opta uno. A esos niños les digo, estudien, escuchen a sus padres. Ustedes son la semilla del sol que va a salir pronto. A los jóvenes del ajefismo, es la virilidad que necesita un cauce, y ese cauce es por el que han elegido la orden, el movimiento AJEF. Y por cierto, un gran promotor del ajefismo fue Calixto Maldonado, que tenía una frase maravillosa: haz masonería, haz masonería. Calixto Maldonado fue un gran líder de los AJEF. A los AJEF les digo, van por el buen camino, van a ser hombres de éxito, pero el éxito no está en lo material, está en el oro de la virtud. Y a los aprendices y compañeros, desde luego, les digo, entraron por las mejores puertas, están en el mejor camino. Hay dos columnas en su mente. Esas dos columnas son la ciencia y la virtud. Esas dos columnas llevan a la democracia, que es la mejor manera para vivir en armonía. Ojo, no gana el que yo quiero, gana el que el pueblo elige. No nos engañemos. Si leemos bien nuestros libros,
vamos a ver que el pueblo es el que manda, el pueblo es el que gobierna. Y lo único que hacen los gobernantes y los políticos es asumir de manera temporal el compromiso para que todos juntos lleguemos a la meta. Mandar obedeciendo. Mandar obedeciendo. Entonces, estudien la liturgia, apéguense al rito. Miren ustedes, la centenaria en el año de 1988, cuando cumplió 85 años, tuvo un título que se llama Celosa defensora del simbolismo libre. ¿Qué es ser celoso defensor del simbolismo libre? Es eso, apegarse al ritual, ser puntual en el ritual, ser puntual en la liturgia, estudiar la liturgia, sus libros, escuchar a los maestros viejos, escuchar a los maestros, escuchar a los masones, ver la sociedad como una cosa que estamos construyendo con todos. No nada más nosotros somos los albañiles y les vamos a decir cómo queremos que sea la casa que ustedes van a habitar. No, ustedes nos dan los planos para que nosotros como arquitectos construyamos ese gran templo para que vivamos todos en armonía. Pues muchísimas gracias, Rodolfo, te agradezco mucho tu atención, tu tiempo, por supuesto, y a ustedes, amigos, los invitamos a continuar visitando nuestra página. Estamos en revistalogia.com.mx. Seguramente la centenaria, respetable logia simbólica, celosa defensora del simbolismo libre, Ignacio Ramírez, número 20, contará en muy poco tiempo con un personaje más que va a engalanar a esta gran lista de personajes ilustres. Muchísimas gracias por su compañía.